Buenas noches a todos y a todas. Esta es Radio Faramundo Martí Internacional y estamos aquí transmitiendo desde el norte de California para el mundo. Hoy aquí en los Estados Unidos se está celebrando el Día de Acción de Gracias. Y vamos a tener a nosotros a un candidato por parte del FMLN, un candidato indígena que está representando al sector de los indígenas en nuestro país. Estamos aquí, pues está desde San Salvador, estamos ya conectándose el candidato Daniel Navas. Ya apareció aquí su nombre en aquí en nuestra pantalla. Pronto vamos a estar aquí. Daniel, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Francisco? Sí, te escucho. Perfecto y claro. Ok, bueno, gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. No, gracias ahí por el gran esfuerzo que están haciendo ustedes. Estamos aquí haciendo la presentación de que sos un candidato en representación del sector indígena de nuestro país. Sos un indígena. ¿Qué orígenes tenés? Maya Chortiz. Maya Chortiz. ¿Y en qué departamento de San Salvador naciste? No, yo soy de Tenancingo, soy originario de Tenancingo. Y me registraron en Cojutepeque. Cojutepeque. Ajá. ¿Y el sector que vas a representar, en qué departamento están localizados? No, realmente en el Parlamento Centroamericano es a nivel nacional. Entonces, todo el trabajo que se hace es no solo en El Salvador, sino que a nivel de Centroamérica y el Caribe. Perfecto. Así es que vas a estar ahí en representación de toda esa Mesoamérica, como se le llama. Claro, en unión de otros diputados que son indígenas o afrodescendientes también en la región. Es un trabajo en equipo. De hecho, el año pasado se logró una declaración de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el Parlamento Centroamericano. Esto se va como una recomendación al SICA y si las secretarías lo retoman se convierte en ley. Entonces es un proceso, realmente es un proceso. Para que conocimiento de nuestra audiencia, Daniel Navas también vivió acá en los Estados Unidos. ¿Pudieras compartir esa experiencia, Daniel, y los vínculos que tuviste con los pueblos originarios de aquí de los Estados Unidos? Adelante. Sí, claro. Bueno, de hecho, estuve muy de cerca con el pueblo Sioux, más que todo en la parte espiritual. Y esto pues conllevó también a la clarificación de otros aspectos y a reforzar cuáles son mis orígenes y cuál es la situación de nuestros pueblos en todo el continente, ¿no? Porque los problemas son los mismos, realmente, desde los Inuits en Alaska hasta los mapuches en Chile. Los problemas son muy similares, no es mucha la diferencia. Por ejemplo, me di cuenta que el pueblo Blackfoot en la zona de Montana no tienen la ciudadanía estadounidense porque ellos no aceptaron firmar los tratados de paz, ¿verdad? Porque nunca los cumplían. Entonces los metieron en la reservación y ellos nacen, crecen, viven y mueren dentro de la reservación. No pueden salir de la reservación porque no tienen la ciudadanía estadounidense. Y si quieren salir, tienen que sacar una residencia temporal que es válida por un año, que cuesta $5,000.
Entonces, si ellos quieren estar fuera de la reservación, tienen que estar sacando esta visa temporal. ¿Verdad? Creo que están peor incluso que los indocumentados, ¿verdad? Porque ellos no pueden salir de la reservación sin eso, porque no son estadounidenses. Lo único que los deportan a su propio país. Es complejo. Entonces, yo creo que... ¿Y cuál es el área en la cual ellos están ahí enclaustrados? Montana es la reservación de los Blackfoot está cabal en la frontera de Estados Unidos y Canadá. Ellos tienen parte en Estados Unidos y parte en Canadá. O sea que en este caso el gobierno canadiense tampoco lo reconoce. Esa parte, sí esa parte todavía no la tengo clara, pero sí sé que tienen mejores condiciones en Canadá. Pero en esa área están circulando libremente. Exacto, es su reservación. ¿Verdad? Es como decir que aquí encerrás Izalco, ¿verdad? Y todos pueden vivir ahí, pero no puedan salir, ¿verdad? Sí. O sea, es una cuestión. Las reservaciones fueron las cárceles obligadas que dieron los blancos, los europeos, a los indígenas. Bueno, son otras dimensiones de las injusticias. Ah, claro. Entonces, lo pongo de ejemplo, pues, ¿verdad? Porque muchos creen que los pueblos indígenas en Estados Unidos viven en la gloria, tienen dinero, y no, ellos viven en condiciones de extrema pobreza similares o peores que las nuestras. ¿Verdad? Entonces, claro, es una situación que te lleva a la otra parte, ¿verdad? Y de ahí fue cuando retomé también la parte del tema indígena y fue cuando decidí ir como FMLN, que por cierto, la compañera Soy la Quijada me autorizó en esa ocasión para llegar como FMLN a las Naciones Unidas, donde se solicitó la presión al gobierno de El Salvador para que reconociera la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador, ¿verdad? Porque siempre se negaba la existencia. De eso surgieron varias cosas. Vinieron dos delegados de Naciones Unidas, la primera vez Carmen Rosavilla y la segunda vez James Anaya, para verificar si era cierto que habían indígenas en El Salvador. Ellos corroboraron, confirmaron y ahora El Salvador ya está en el libro de Naciones Unidas que El Salvador tiene pueblos indígenas. Entonces, fue un proceso demasiado rápido, creí yo, porque yo pensé que no iba a funcionar, pero también surgió la modificación al artículo 63 de la Constitución, donde se modificaron, fueron 2 líneas, pero se reconoce la existencia de los pueblos indígenas en El Salvador y fue ratificado en el 2014. Entonces, yo creo que en los 10 años pasados se avanzó mucho en cuanto al tema de derechos indígenas, pero no como quisieran, ¿verdad? Claro. Viviste en los Estados Unidos y ahora estamos en el Día de Acción de Gracias. Sí. En un día que todo el mundo está cenando, de una forma sarcástica, entre la comunidad mexicana dicen, bueno, hoy es el día del guajolote. Desde el punto de vista histórico, dentro de ese contexto, ¿qué nos pudieras compartir acerca de este día, Navas? Bueno, mira, la verdadera historia realmente no le gusta transmitirla. Es compleja y normalmente se oculta, como en todos lados, ¿verdad? Ahora, la verdadera historia del Día de Acción de Gracias, esta nos remontamos a un tratado de paz que estaba entre los Wampanoag de Massachusetts y los peregrinos.
Este acuerdo de paz duró como 30 años, pero seguían viniendo más peregrinos. Entonces estaban el pueblo Pequot de Connecticut, lo que es Connecticut ahora, que no creyeron en esos tratados de paz y no lo firmaron con los peregrinos. Entonces los peregrinos, como seguían viniendo, querían más tierra y decidieron contratar mercenarios holandeses, Dutch. Entonces ellos fueron al pueblo Pequot, donde asesinaron a más de 700 personas mientras dormían. Por supuesto, agarraron por sorpresa, no les dieron tiempo de defenderse a los indígenas. Ellos regresaron sanos y salvos. Entonces el gobernador de Massachusetts decidió dar una cena de acción de gracias porque habían regresado ilesos de su campaña. Al darse cuenta de esto, los Wampano, ellos reclamaron. Entonces, por miedo, los peregrinos en Massachusetts volvieron a contratar los mismos mercenarios que fueron a hacer lo mismo con los Wampano. Y fue otra masacre. Y regresaron ilesos de nuevo. Y hubo otra cena de acción de gracias porque habían regresado ilesos. Durante tiempo celebraban 2 veces, habían 2 días de acción de gracias, la de Connecticut y la de Massachusetts, la de Plymouth en Massachusetts. Hasta que George Washington decidió que no podían estar celebrando 2 veces una misma cosa y la definió en una. Y no fue hasta 1944, 1945 que la hicieron una celebración nacional, pero fue para reponerse de la recesión, donde ellos promovieron mucho las granjas de pavos, que fue un proceso de recuperación de la economía. Ahí fue donde se reinventaron la historia y metieron la idea que se maneja ahora, ¿verdad? Que fue una cena por la paz entre los indígenas y los peregrinos, pero nada que ver con la realidad. Ahora, esto lo pueden encontrar en las bibliotecas. Ustedes buscan la verdadera historia del Día de Acción de Gracias. Esto está registrado en casi todas las bibliotecas, en especial la de Massachusetts y de Naciones Unidas. Estuviste aquí en el área de la bahía y aquí hay una isla, el Alcatraz. Alcatraz. Sí, y aquí pues siempre hay, los indígenas se la toman en una forma simbólica y hacen una celebración. ¿Tenés conocimiento de eso? Sí, de hecho, bueno, Alcatraz sí hubo una toma por los pueblos indígenas y hubo enfrentamientos con la policía de Estados Unidos, allá por 1960 y algo, y sí hubieron muertos. Entonces, pero sí, la toma es simbólica y se le llama el día de la mañana o el amanecer. Lo mismo se llama en Plymouth le llaman the morning day. Entonces, y es lo mismo en Plymouth, hacen lo mismo, en Plymouth, Massachusetts. Y sí, en varias ocasiones me invitaron del American Indian Movement de San Francisco, que son los que realmente hacen esta celebración todos los años. ¿Cómo pudiéramos nosotros vincular lo que pasó en 1930, donde hubo una masacre también indígenas y particularmente de un gran líder, Feliciano Ama? Hay una foto para que nuestra audiencia, este video va a estar en todo el mundo, pero para ubicar a los que no conocen la parte histórica de nuestro país,
Hay una Sí, foto muy simbólica en la cual aparece un sacerdote católico, aparece Feliciano Ama de rodillas y a la par aparecen dos militares. Uno es de apellido Calderón, ¿verdad? Que está vinculado a uno de los presidentes modernos de nuestro país, Calderón Sol, dicho sea de paso, fue el presidente que privatizó las pensiones y ahora sí, están dando unas pensiones de miseria a nuestro pueblo. ¿Cómo sí. pudiéramos vincular esta, bueno, y este militar que aparece ahí en esa foto fue el que dirigió la masacre en 1932, en donde se dice que en 30 días asesinaron a 30,000 salvadoreños indígenas. O sea que Bu- un promedio eh, de 1,000 por día. ¿Cómo pudiéramos vincular esto, Daniel? bueno, sí, realmente es el Capitán Sol, ¿verdad? Y sí, es el abuelo de Calderón Sol. Bueno, yo creo que esta historia es así, pero más, va más atrás, ¿verdad? Porque sucedió que con la declaración de independencia, ¿verdad? La corona española tenía las leyes de Indias. Las leyes de Indias de alguna manera protegían a los indígenas donde les proveían territorio para vivir y sembrar. O sea que no todo, dentro de lo malo de la invasión, no todo era tan malo, ¿verdad? Digámoslo de esta manera. Y la corona española se encargaba de proteger de alguna manera algunas leyes en favor de los indígenas. A raíz de la independencia, los criollos decidieron quitarle las tierras a los indígenas. Aquí fue donde surgió Anastasio Aquino. En 1832, el levantamiento de Anastasio Aquino. Luego fue el primer decreto ejecutivo en 1872, donde el decreto ejecutivo decía la expropiación de las tierras ejidales, que eran las tierras de los pueblos indígenas. Entonces, dentro de 1832 a 1932, hubieron más de 100 levantamientos, todos por separado, ¿verdad? A raíz de, de estas injusticias, ¿verdad? Y todos fueron sofocados, ¿verdad? Para terminar con la masacre de 1932, que fue la misma razón, ¿verdad? Llevaban a los indígenas, los sacerdotes les decían que llevaran los títulos de tierra, ¿verdad? Que les iban a dar un salvoconducto y los ponían en fila a la orilla del hoyo que los hacían cavar a ellos mismos, ¿verdad? O ya los tenían preparados y ahí los fusilaban, ¿verdad? Y realmente sí, la masacre fue horrible, enorme. Hay quienes varían con los números, pero sí fueron más de 30,000 indígenas en un lapso de unos 6 meses más o menos. Aún así es una cantidad enorme por día y no importa la cantidad de muertos, una vida se respeta, ¿no? Y en este caso, pues que tenía intereses oscuros de quitarle las tierras a los pueblos indígenas. Y esto también, este levantamiento que se dio en 1932 tiene que ver mucho con la crisis económica del sistema financiero de los Estados Unidos en la caída de la bolsa de valores que afectó América Latina. Una de Bueno, las, es una una de las, suma de varias cosas, ¿verdad? En el caso de los pueblos indígenas estaba la hambruna, ¿verdad? Era una hambruna por sequía. Ahí es donde se hicieron famosas las tortillas de yuca, las tortillas de guineo, pues debido a esa hambruna. Y sumado a esto, ya que mencionaste la hambruna, también fue aprovechada para quitarle las tierras a las viudas que quedaron de los que fueron asesinados. Porque por el hambre a muchas les cambiaron
el pedazo de tierra a cambio de una matata de yuca. O sea, se aprovecharon de esa hambruna. Entonces yo creo que tu pregunta es una mezcla del cúmulo de violaciones a sus derechos y sus maltratos desde la independencia de nuestros países hasta esa fecha, ¿verdad? Y si a eso le sumas la parte económica monetaria, ¿verdad? Porque hay que tener claro una cosa, los pueblos indígenas podrían no tener dinero en efectivo, pero sí comida, ¿verdad? Porque ellos siembran, ellos viven de la tierra. Entonces, yo creo que es una suma de muchos factores, ¿verdad? Que terminaron en esas medidas desesperadas. Se dice principalmente de que fue una crisis, una de las principales crisis del sistema capitalista que afectó a América Latina. En la parte económica monetaria sí, pero también la sequía que hubo en ese momento, donde no habían cultivos, se perdieron muchos cultivos, se perdió mucho de las fuentes de alimentación, terminó de agravar la situación en el campo, que es donde se dio principalmente estos levantamientos de desesperación. También hubo mucha influencia de la revolución bolchevique en estas áreas, hasta el grado de que también hubieron candidatos. Sí, pero tenemos que tener claro algo. Estaba la influencia, pero si te refieres al Partido Comunista y Farabundo Martí, ellos solamente tenían 2 años de haberse constituido como partido. Entonces ellos simplemente apoyaron y se sumaron al levantamiento de los campesinos y los indígenas. No es que lideraron y esa fue la influencia, ¿verdad? Porque la formación del Partido Comunista era prácticamente nueva, ¿verdad? En ese momento y no es que ellos dirigieron. Ahora, sí fue aprovechada por el gobierno de la época, ¿verdad? Para desaparecer a los comunistas, decían ellos, y a todo el que mataban era comunista, según ellos, fuera indígena o no. Es una parte que hay que tomar en cuenta dentro de la historia. Pero por tu punto, sí, claro que existía y fue donde se incrementaron los movimientos sindicales, especialmente de las imprentas, en 1921, más o menos, ¿verdad? Donde los sindicatos más fuertes y beligerantes de la época eran los sindicatos de las imprentas. ¿En qué contexto podemos ubicar la candidatura a la presidencia de Prudencia Ayala? Sí, fue un reclamo, pero esto tiene que ver más con la discriminación de la mujer. La mujer en nuestros países es doblemente discriminada por ser mujer y por ser indígena. Entonces, Prudencia Ayala, pues, una mujer adelantada a su tiempo, ¿verdad? Tomó la decisión de representar a las mujeres y su candidatura fue más un acto de rebeldía, ¿verdad? Para decir, las mujeres tenemos la capacidad de gobernar un país y especialmente si era indígena, ¿verdad? Entonces, considero que es una mujer admirable, adelantada a su época, que sentó un precedente muy fuerte en la historia, en la defensa y la validación de los derechos de las mujeres. Recordemos que las mujeres no podían votar. Igualmente sucedió eso acá en los Estados Unidos, donde le habían negado el voto a la mujer, pero poco a poco fueron conquistando ese derecho. Daniel, ¿tuviste se te han otorgado a vos reconocimientos a tu labor dentro de este contexto del sector indígena acá en los Estados Unidos? ¿Hubo un reconocimiento por parte del
el gobernador de California y por la alcaldía de Los Ángeles. Sí, sí, de hecho. ¿Pudieras darnos a conocer qué fue lo que hiciste para obtener ese reconocimiento? Bueno, la verdad es que es algo que debo agradecer también a la intervención del Centro Cultural Techantit, que es una organización que defiende los derechos de los pueblos indígenas en Los Ángeles, con quienes nos conocimos y nos vimos muy de cerca en Naciones Unidas. Entonces ellos vieron el registro del inicio, ¿verdad? De poner de poner la pieza en donde se pedía que se le exigiera al gobierno de El Salvador el reconocimiento de los pueblos indígenas, pero que esto se derivó en la modificación del artículo 63 de la Constitución. Después de eso estuvo el apoyo en la publicación de la Política Nacional de Pueblos Indígenas, en el apoyo y la presentación de la ley, la propuesta de ley nacional de pueblos indígenas, que todavía está esa pieza en la asamblea en discusión, ¿verdad? Entonces, creo que fue un cúmulo de algunas acciones que creo que ellos valoraron, ¿verdad? La otra es el rescate por la historia real ancestral, ¿verdad? Porque recordemos que nuestra historia fue reescrita por Jorge Lardey Larín y entre otros historiadores que fueron pagados para tergiversar toda la historia. De ahí que salen los Nahuapipil, Atlacat, Cuxcatán, o sea, todas esas son historias reinventadas, ¿verdad? Que es un tema muy largo y escabroso que merece hablarse, pero es un tema largo, ¿verdad? Que es de hablarlo solo eso, ¿verdad? Entonces, creo que fue un cúmulo de todas esas situaciones, ¿verdad? Y sí, agradezco mucho al gobernador de Estados Unidos y de California y al alcalde de Los Ángeles por ese reconocimiento. La verdad es que por un lado el gobierno local me aprecia, pero por otro lado el gobierno central no me dejó entrar. Te bloquearon. Me revocaron mi visa 4 días antes. Oh, sí. Sí. Bueno, todavía siguen las represalias contra nuestros pueblos indígenas. Bueno, fue un contexto. Fíjate que ahí se dio en el marco de que a varios miembros del FMLN revocaron las visas, pero fue porque se establecieron las relaciones con China. Ah, bueno, imagínate. Y a la Janine Áñez, que ha andado asesinando indígenas allá en Bolivia, creo que ya le tienen su visa preparada. No, se la negaron. ¿Se la negaron? A ella y a los 300 funcionarios que ella solicitó la visa. Anda huyendo. De hecho, está sitiada en un departamento de Bolivia. La misma población la tiene sitiada, no la dejan salir. Sí, supe de esa noticia de que la misma población indígena bloqueó el aeropuerto porque ella iba directo a Brasil. Sí, algo así, algo así. No tengo claro todos los detalles, pero fue la misma población la que le cerró el paso. Sí, y que no la dejaron salir porque iba directo a Brasil y ahora está en un lujoso condominio. Algo así. Esperemos que enfrente la justicia. Bueno, y vemos estos tipos de casos en toda América Latina, ¿no? Con en Chile, Brasil, Ecuador, Bolivia, México, El Salvador, estamos viendo casi toda la misma situación, pero es muy interesante que nosotros como salvadoreños estemos también
enterados de que tenemos población indígena. Que tenemos población indígena. Daniel, ¿cómo pudieras darnos a conocer acerca de la población que tenemos en El Salvador? Bueno, mira, te lo voy a poner dentro de dos contextos. Dentro del censo del 2007, el 15% de la población salvadoreña se identificó como indígena, aun cuando la pregunta era peyorativa, ¿verdad? Que les preguntaban, ¿y usted es indio? Entonces, esa es una pregunta peyorativa acá, ¿verdad? Pero aún así fue el 15%. Estamos hablando de unos 600 a 700 mil personas. O sea, es un número grande. Hay un estudio, sin embargo, hay un estudio hecho por el antropólogo Bola Maroli, donde hace un estudio de ADN, donde refleja que el 95% de la población salvadoreña desciende de una madre indígena. Y sus genes son del 65%. Entonces, estamos hablando que no es un mestizaje propio, es mayoritariamente indígena, ¿verdad? Y esto nos cambia todo el contexto. Entonces, lo que nos lleva es a que lo que existe realmente es la negación de que eres indígena, porque así nos han educado. Entonces, pero el 95% de la población es indígena. Lo demás está dividido entre blanco sajón y afrodescendiente. Entonces, recalco, esto es más bien la negación de ser indígena. Bueno, había durante ese levantamiento que se le adjudica toda esa masacre, ese genocidio a Maximiliano Hernández Martínez. En la Constitución él puso de que no quería en El Salvador ni chinos, ni árabes, ni negros. Bueno, más bien negros. Lo de chinos y árabes, no. Pero eso fue abolido con la primera bancada del FMLN en la Asamblea, donde se quitó esa parte racista hacia los negros. Y sí existió. Y también Maximiliano Martínez sacó unos decretos ejecutivos donde exoneraba de toda culpa a los que cometieron las masacres de indígenas. Parecido a lo que hizo Cristiani. Fue más allá, realmente fue un decreto ejecutivo en donde prácticamente eso quedó impune. De hecho, soy firmante de un habeas corpus en la Sala de lo Constitucional, en la Corte de la Suprema Justicia, en donde por derecho a la verdad se pide la clarificación de los desaparecidos y torturados en 1932. Eso está en proceso y fue aceptada. Daniel, ¿qué información nos podrías compartir acerca de los afrosalvadoreños? Porque es totalmente desconocido. Perdón, permíteme un momento, permíteme. Estamos aquí con Daniel Navas, candidato, bueno, ya estamos aquí. Perdón. Sí, ¿me podrías repetir la pregunta? Sí, estábamos aquí, que estamos totalmente desconocidos y que compartieras información con nosotros de los afrosalvadoreños, porque realmente tenemos desconocimiento de eso y qué cantidad existen, dónde están localizados y desde cuándo están en nuestro país. Bueno, mira, ellos están desde la esclavitud, ¿verdad? Y aparte de los flujos migratorios.
realmente en Zacatecoluca, en el parque de Zacatecoluca, hay un monumento donde se pone la fecha donde se declaró prohibida la esclavitud de negros, ¿verdad? Entonces, ese es un punto que nos dice si hubieron negros, contrario a lo que la gente cree. Por otro lado, estamos hablando de un porcentaje bien pequeño, ¿verdad? Pero el número es mucho más alto. Si tú vas a Tiquisaya, si tú vas a Tacuba, a Huachapán, a Pastepeque, algunas zonas de San Miguel, hay personas, campesinos, con rasgos puramente africanos, ¿verdad? Y son salvadoreños. Incluso hay nombres que son, que son, son nombres de descendencia africana. Por ejemplo, me parece que está el Cerro de los Mulatos. ¿Verdad? Mulato es como se le llamaba a la mezcla de negros y con indígenas. Se dio una cuestión. Había un esclavo que era negro, ¿verdad? Pero si tenía un hijo con un indígena, ese hijo era libre, no era esclavo. Entonces se dio mucho de esa mezcla también, ¿verdad? Entonces hay pueblos que se llaman, tienen nombres relacionados a los términos africanos. El tema para mí es bastante nuevo, yo lo estoy aprendiendo todavía. De este tema yo he empezado a estar relacionado desde hace un par de años. Lo desconozco mucho, pero he ido aprendiendo con la gente que se identifica como afrodescendiente, tienen sus organizaciones y de hecho les he apoyado mucho en la presentación de piezas de correspondencia para que se reconozca la existencia de los afrodescendientes en El Salvador en la Constitución política. Sería otra modificación al artículo 63. Quiero compartir una anécdota personal que yo tuve cuando estaba estudiando de sexto grado a noveno. A mí, ¿sabes? Los salvadoreños siempre nos encanta jugar fútbol a esa edad. Y en esos 3 años llegó a mi escuela un afro salvadoreño, con todas las características, ¿no? Así, alto, colocho, totalmente moreno, alegre, ¿me entendés? Y sería de San Miguel, me imagino. No sé, pero de dónde sería, pero apareció por ahí en la escuela, me hice gran amigo de él porque él le encantaba el fútbol, a mí también. Yo jugaba delantero derecho y teníamos una gran coordinación porque él estaba en el centro. Y yo siempre le colocaba las pelotas y él era el más alto, eran goles seguros. ¿Me entiendes? Entonces, tuve la oportunidad de compartir con él, de que me llevara a su casa, de conocer a su familia, pero con toda honestidad, yo lo veía como un amigo, ¿verdad? Pero no lo veía con la conciencia que se tiene que ver de que es un afro-salvadoreño. Nunca, nunca me detuve a meditar ni a reflexionar al respecto. Pero sí llegamos a ser grandes amigos. Él muy sobresaliente en matemáticas y muy sobresaliente en el fútbol también. Y el fútbol fue el que nos entrelazó en esa amistad. Pero bueno, son cosas de que nosotros los salvadoreños tenemos que reflexionar, de que estamos sumamente mezclados, ¿verdad? También con algunas culturas árabes. Sí. Bueno, ahí tenemos a un gran líder histórico, Shafik Handal, ¿verdad? Sí.
De origen palestino. De origen palestino, aunque también tenemos también de orígenes palestinos, por otro lado, a un presidente de la desgracia de nuestro país. Son dos, Tony Saca y el otro que mencionas. Sí. Bueno, entonces en ese sentido es de que tenemos que estar conscientes de esta situación. Sí. Pasando al terreno de tu candidatura, Daniel, ¿cómo percibe la población tu candidatura y cuáles las proyecciones que tenés? Bueno, realmente, bueno, en primer lugar yo no quería. Primero porque nunca me ha gustado buscar una posición de este tipo, ¿verdad? Muchas veces cuando te dedicas a la parte pública, de funcionario público, te desligas de la comunidad. Y eso es algo que a mí nunca me ha parecido. Aún así, fueron las mismas comunidades indígenas con las que trabajo de cerca las que me dijeron que me inscribiera. No lo hice hasta último momento. Y de hecho también la juventud de los afrodescendientes me pidieron lo mismo, ¿verdad? Bueno, esta jovencita que casi que me empuja y me dice, inscríbase porque lo vamos a ver. Entonces, realmente yo no quería y en su momento lo acepté por dos razones. Una, porque el tema es desconocido. Hay mucha tergiversación y todo. Y hay mucho indigenista que vive del tema, recibe mucho dinero, pero de este dinero no llega nada a las comunidades indígenas. Entonces, yo soy de la idea que primero tenés que crear un marco legal para que proteja a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en este momento se tiene el reconocimiento en la Constitución y hay una ley, y lo que hay es una ley de cultura en donde en un apartado de esta ley ponen dentro del tema cultural, danzas y cantos, un tema folclórico a los pueblos indígenas. Pero realmente los pueblos indígenas necesitan una legislación propia. Y por eso se introdujo la pieza de correspondencia en el 2017 para que exista una ley que asegure los derechos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que todavía está en discusión. Aún así existe una política, pero una política es decisión del funcionario que llega si la implementa o no. Y de hecho la han hecho de lado. Entonces, se necesita una legislación. Ahora, el año pasado se logró que como Parlamento Centroamericano, en este caso debo reconocer el apoyo por parte de la diputada Blanca Flor Bonilla, que ha sido un bastión de apoyo en este tema muy fuerte, ¿verdad? Y en ese momento también la presidenta del Parlamento Centroamericano, que era la diputada Irma Maya, que aceptó la propuesta de las comunidades indígenas de Guatemala, que le pidieron hacer una declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Entonces se dio el foro en Nicaragua el año pasado, donde se consultó a los pueblos indígenas de Centroamérica qué querían ellos como parte de sus derechos. Y surgió esta declaración que ya es oficial, es parte del Parlamento Centroamericano. De hecho, estamos trabajando en la traducción a 16 idiomas indígenas de Centroamérica de esta declaración de pueblos indígenas del Parlamento Centroamericano, de pueblos indígenas y afrodescendientes. Debo aclarar eso. Entonces, yo soy de la idea de que los pueblos indígenas necesitan una legislación específica para ellos, por muchas razones. Su cosmovisión o la manera espiritual que ven la relación con la tierra y la naturaleza. Realmente los
guardianes y protectores de la naturaleza y el medio ambiente son los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces necesita una legislación que se cumpla. En El Salvador no se ha firmado el convenio 169, que es otro de los objetivos a lograr, que se firme y ratifique el convenio 169 de la OIT, donde habla de los derechos de los pueblos indígenas. En Guatemala existen muchas leyes al respecto, pero no se cumplen. De hecho, Guatemala es suscriptor del convenio 169, pero no se cumple. Entonces, yo creo que en la medida de que la gente tome conciencia de su raíz, de quién es, ¿verdad? De dónde venimos, se va a saber hacia dónde vamos y también se van a empoderar del tema de sus derechos en sí, ¿verdad? Que de hecho, te digo, la comunidad indígena de ahora no es la misma de hace 10 años. De hecho, fueron ellos los que elaboraron la política nacional de pueblos indígenas, con apoyo del Ministerio de Cultura en ese momento. Pero fueron las comunidades indígenas las que elaboraron esa política. Entonces, yo creo que en la medida que se va educando y se le va quitando el miedo al 32, porque todavía existe, se va a caminar, ¿verdad? Porque tú puedes tener la buena voluntad, ¿verdad? Pero si no están presentes esas comunidades a quienes vas a apoyar, no va a caminar nada, ¿verdad? Tienen que ser ellos, ¿verdad? Uno muchas veces es solamente el apoyo y el canal, ¿verdad? Por darte un ejemplo, habían intentado por mucho tiempo introducir piezas de correspondencia relacionado al tema y nunca caminaba, ¿verdad? Entonces se logró introducir esa pieza de correspondencia con respecto a la ley, ¿verdad? Que en este caso Gustavo Pineda fue un gran apoyo en este sentido, que por cierto también él fue reconocido en esa ocasión por las autoridades de California. Entonces yo creo que hay mucho por hacer. Si en el Parlamento Centroamericano se logra establecer, que es donde hay más apertura en este momento para el tema de pueblos indígenas y afrodescendientes, creo que es una manera de incidir en la Asamblea Legislativa también, ¿verdad? Y es parte del proceso, es parte del proceso. En eso se está trabajando y creo que más bien si las comunidades indígenas me lo pidieron, pues bueno, el intento lo voy a hacer, ¿verdad? Y vamos a tratar, si me dan el voto de confianza para ser elegido, pues definitivamente con mucha más razón el compromiso va a ser mucho más alto para que se logre pasar una ley en beneficio de los pueblos indígenas. También compartías conmigo el hecho de que una frase muy significativa, muy profunda, en la cual decías que los indígenas se ven bien y son aceptados en los museos, nada más, pero en la vida real, pues, son rechazados y discriminados. O sea que esa mentalidad la tenemos que ir cambiando y es un verdadero reto. Daniel, considerar de que lo que sucedió en 1932, tu candidatura en el partido FMLN es un reencuentro histórico entre los indígenas y Farabundo Martí. Bueno, mira, de hecho, parte de la agenda del FMLN ha sido la defensa de los derechos sociales. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay ningún reencuentro, solamente es la continuidad de la agenda, de parte de la agenda que el FMLN ha traído en el tema. En una ocasión, ¿cómo se llama? Permitime. Sí, estamos aquí con Daniel Navas,
En una ocasión, uno de los líderes indígenas fue claro en decir, sabemos que solo con el FMLN se va a lograr algo en favor de los pueblos indígenas. Eso lo dijo en una reunión. Entonces, hay muchos de las comunidades indígenas que están claros en ese sentido. O sea, es el FMLN, en los 10 años del FMLN, es cuando los derechos de los pueblos indígenas avanzaron mucho. No como se quisiera, porque hubieron fallas, no se firmó el convenio 169, pero se avanzó mucho a pasos agigantados. Daniel, ya para casi terminar, falleció Diego Maradona y su apariencia física, su estatura, fisionomía, clásico de un indígena latinoamericano, pero de extraordinarias habilidades deportivas. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra Diego Maradona? ¿Qué te puedo decir? Bueno, dos cosas. Una, primero, mi más sentido pésame al pueblo argentino y al fútbol mundial por la pérdida física de Maradona. Pues realmente su capacidad de juego era indiscutible, ¿no? Pero por otro lado, él se sentía muy hermanado con El Salvador. Él admiraba mucho a Jorge González. Entonces, él, quiérase o no, estaba muy cercano al corazón de los salvadoreños, ¿verdad? Y él mismo se sentía muy cercano a los salvadoreños por esa admiración que sentía también por Jorge González. Entonces yo creo que todos estamos de luto, ¿verdad?, con la pérdida de Diego Maradona, pero también un saludo y una conmemoración al pueblo cubano también por Fidel Castro, uno de los líderes que derrotó al imperio estadounidense, aún con todos los bloqueos, que casualmente los dos nos dejan en una misma fecha, el mismo día. Hay un sociólogo y un destacado argentino, Atilio Borón, que dice que Diego fue en busca de su amigo, de su protector, y dice, ¿por qué no decirlo de su padre, su guía? Bueno, Pues ahora están... Maradona admiraba mucho a Fidel, a Hugo Chávez, ¿verdad? a Daniel. Realmente a Daniel Ortega. O sea, yo creo que la romantización de estas situaciones son buenas, ¿verdad? Porque dentro de la tristeza interna que uno siente, al romantizarlo de esta manera, te suaviza el golpe de tristeza, ¿no? El dolor te vuelve inspiración. Exacto, exacto. Daniel, unas últimas palabras. Bueno, primero, darle las gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Esperemos tener buenos resultados en las elecciones. Y les hago el llamado, ¿verdad? Esta vez asistan a las urnas, no permitan que esa ausencia de votantes permita que la derecha obtenga mayoría y se oficialice una dictadura nuevamente en El Salvador. Por otro lado, le digo a la población, busquen en sus raíces, ¿verdad? Porque el 95% de la población salvadoreña tenemos ese 65% del gen indígena, ¿verdad? O sea que mayoritariamente somos indígenas. Busquemos, y eso nos va a dar, sintámonos orgullosos de quienes somos, busquemos la historia real, ¿verdad? No nos basemos en la historia reinventada por Jorge Lardet y Larín y en los gobiernos de esa época, ¿verdad? Que nos tergiversaron la historia.
un llamado bueno, y un saludo a todos los de San Francisco, porque yo estuve con ustedes en San Francisco, pues, y realmente me gustó cómo me acogieron a todos ustedes. De hecho, quiero regresar y poder saludarlos y disfrutar de ese clima tan rico de San Francisco. Todo el tiempo es bien fresco. Bueno, aquí te vamos a dar la bienvenida. Ojalá que la embajada no se oponga aquí. Le vamos a tener que hacer alguna presión a la embajada para que te devuelva la visa. No, esperemos que Ahí sí, al embajador Johnson que se ponga, pues ya, que no siga con esa postura negativa en contra de nuestros representantes indígenas. Le hacemos el llamado. Sí. Y bueno, y no sé si me escuchen, pero un saludo al pueblo Sioux, que me acogieron mucho. Así que les digo, Jejona Huaste, Colas. Estoy muy agradecido con el pueblo Sioux de Estados Unidos. Bueno, Daniel, mira, quiero compartir con vos de que hemos entrevistado a Guillermo Mayora, a Werner Marroquín, a dos grandes líderes sindicales. Sí, sí, sí. Aquí, que las cuales nosotros nos sentimos orgullosos. También entrevistamos a Yanira Merino, otro gran orgullo salvadoreño. Sí, sí. Es una líder sindical que representa a 2 millones de miembros acá en los Estados Unidos. Y ella recuerda que su primer trabajito fue andar repartiendo periódicos y ahora es la presidenta de un sindicato con 2 millones de miembros. Qué cosa más extraordinaria. Tenemos aquí también a Daniel Navas, que el trabajo que hizo aquí con el pueblo indígena norteamericano y que también, bueno, también y en la defensa de los derechos de los inmigrantes. claro, también, y también ha tenido reconocimientos de la gobernación de California y de la alcaldía de Los Ángeles, otro orgullo salvadoreño. Así es que aquel que vuelva a intentar la estupidez de Trump de llamarnos que venimos de un hoyo de M, va a tener serias consecuencias. Ya le pasamos como nosotros decimos aquí, ya le pasamos el bill a Trump y cualquier otro político que se atreva a insultarnos. Sí, ya está fuera. Que se atreva a insultarnos, le vamos a pasar el bill. Ya está fuera. Así es que, como nosotros decimos acá ya en está radio, fuera. Como decimos nosotros acá en Radio Farabundo Martí Internacional, porque en el corazón de todos aquellos que nos mantenemos en la lucha no existe la derrota. Los invitamos a que voten por Daniel Navas, que asistamos a las urnas, no nos quedemos en las casas y de esta manera vamos a tener sí, bueno, una cosa mejor, un El Salvador mejor. Adelante, Daniel. Bueno, sí, solo un paréntesis. Realmente en este momento, por ley no se puede hacer el llamado al voto hasta después del 28. Yo estoy aquí en los Estados Unidos y esa ley no aplica a mí, no me aplica. Así es que me demande Bukele si quiere. Okay. Bueno, mira, se me olvidó decirte que en el año 2003 con el Immigrant Worker Freedom Rights, yo fui un Freedom Rider en esa ocasión, donde se buscaba la residencia permanente para los trabajadores indocumentados. A mí me tocó andar en bus por todo el país en esa ocasión. No sé si te acordás de ese movimiento de los Immigrant Worker Freedom Rights. Fui un Freedom Rider. Y conozco también a Werner, a Mayora, a Yanira, muy buenas personas, grandes amigos, que también hicimos mucho trabajo alrededor de la defensa de los derechos de los inmigrantes. Así es que un saludo para ellos. Estás ahí en la lista de nuestros orgullos salvadoreños en los Estados Unidos. Nos sentimos muy orgullosos y siempre con la frente en alto
hacemos el llamado. La ley aquí no me aplica a mí. Ok. Así es que yo tengo la plena libertad de hacer el llamado al voto aquí para nuestro candidato del FMLN. Muchas gracias, Ok. Daniel. Buenas noches a todos y a todas. Gracias, Francisco. Quedas invitado para la próxima.